ahí llegamos ya a la última estrofa del himno, que traducida dice así: concédenos ir hacia el Padre, conocer a Dios Hijo y confiar en ti siempre de entre ambos el Espíritu. Esta estrofa nos presenta al Espíritu Santo en sus relaciones trinitarias. Nos presenta al Espíritu Santo en sus relaciones con el Padre y con el Hijo. La primera cosa que pide es: concédenos ir hacia el Padre. El Espíritu Santo, en la redención por medio de Cristo Jesús, es quien nos hace hijos de Dios, es el que nos hace hijos de Dios en el Hijo. Y la primera labor, la más importante del Espíritu Santo, una de las más importantes, es no solo hacernos hijos de Dios, sino convencernos de que lo somos. Porque una de las cosas que más nos cuesta creer es que de verdad somos hijos de Dios y que Dios es nuestro Padre. Porque decir que somos hijos de Dios no es una idea piadosa, más o menos bonita, que se le ha ocurrido a alguien y que repetimos, ¿no? No. Decir que somos hijos de Dios es formular una verdad y una verdad de nuestra fe. Somos de verdad hijos. Y como hijos somos también herederos, herederos de todo lo que el Padre tiene preparado para nosotros, ¿no? Y lo primero que hace el Espíritu Santo es dar lugar a esa filiación, hacernos hijos, redimirnos y redimir nuestra alma por la acción suya, del Espíritu Santo, y en el Hijo hacernos hijos del Padre. Por la pasión del Hijo, por la muerte y la resurrección del Hijo, somos redimidos y recibimos esa dignidad de ser hijos de Dios. Eso es una obra del Espíritu Santo en Cristo Jesús, ¿no? Pero la obra en sí es real, es verdadera. Pero lo más difícil, con diferencia, es convencernos de esa realidad. Porque nos suele costar bastante creernos que de verdad somos hijos en el sentido pleno de la palabra, ¿no? El Espíritu nos revela al Padre, nos hace conocer al Padre, pero nos hace conocer al Padre no de una manera teórica, intelectual. El Espíritu Santo, cuando nos hace conocer, no es de una manera teórica, sino que nos hace conocer en el sentido bíblico. A ver, conocer en el sentido filosófico significa tener una idea de algo, un concepto, el que sea. El objeto está ahí, el objeto de mi conocimiento está aquí, permanece aquí, y yo me hago una idea, una imagen de este objeto y lo estoy conociendo. Intelectualmente lo estoy conociendo, ¿no? Pero entre el objeto y yo no se establece ninguna comunicación. Está ahí y yo tengo conocimiento de ese objeto, pero no hay nada más. Es algo que queda fuera de mí, que permanece ajeno a mí. No se entabla ninguna relación, no se establece ningún vínculo de ningún tipo, y mucho menos afectivo. Mientras que conocer en el sentido bíblico significa establecer una relación personal con el objeto conocido. En la Biblia, cuando se utiliza el verbo conocer a Dios, no significa conocerle intelectualmente, sino significa llegar a entablar una relación íntima y personal con Él, y de esa intimidad brota el mayor conocimiento. Pero esto nos pasa también entre las personas, ¿no? Cuando tú conoces a una persona
iba a decir de vista, sí, bueno, la conoces y puedes saber que se llama fulanita y que trabaja en tal cosa y tiene tal edad, ¿no? Y vive en tal sitio. Pero ese es un conocimiento frío, cerebral, real, verdadero, porque todo eso que sabes de esa persona es cierto, pero a ti no te vincula con ella, simplemente lo sabes, como puedes saberlo de muchas personas, pero no implica nada ni significa nada en tu vida. Mientras que tú puedes establecer con esa persona un conocimiento íntimo y ya no conoces de esa persona datos externos, de su vida, de su trabajo, de su edad, del lugar de su residencia, sino que conoces de esa persona su interioridad, su intimidad. Claro, ese conocimiento excede muchísimo al otro, está muy por encima y vincula. Porque si yo conozco a otra persona en su intimidad, me revela sus sentimientos, sus inquietudes, sus deseos, sus aspiraciones, las cosas que de verdad le importan muchísimo, eso ya, además de que es un conocimiento mucho más profundo que el conocimiento intelectual, es un conocimiento que a mí ya me compromete. Ya no me da lo mismo lo que pasa con esa persona, ni esa persona queda al margen de mi vida, yo tengo unos conocimientos y queda ahí, sino que el conocerla me está vinculando a ella y está creando unos lazos, sobre todo de orden afectivo, ¿no? Pues exactamente eso sucede con Dios, y el Espíritu Santo es el que hace que podamos tener ese conocimiento de Dios y se creen esos vínculos afectivos, ¿no? Esos vínculos íntimos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos revela la intimidad de Dios, el corazón de Dios, ¿no? ¿Cómo es Dios por dentro? Si ya sabemos que Dios es Dios, que no tiene principio, que no tiene fin, que hay una serie de atributos, que es todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipresente, que es impasible, un montón de atributos divinos que nadie discute y todo el mundo admite, pero el saber eso a mí me es muy bien, pues que estupendo, ¿no? Que sea omnisciente, que sea omnipotente, que sea impasible. Me alegro muchísimo, pero en realidad a mí eso que me importa, ¿no? Pero es que el Espíritu Santo viene y me revela cómo es Dios por dentro, por decirlo de alguna manera, ¿no? El Espíritu Santo es quien nos revela cómo es el corazón de Dios por dentro. ¿Qué tiene Dios dentro del corazón? El Espíritu Santo es el que me dice, Dios es amor, ¿no? Y entonces dices, pues eso ya me interesa más, porque si es amor no es ya un mero conocimiento intelectual el que voy a tener de Dios, sino que es un conocimiento más de tú a tú, más personal y que ya me afecta y me vincula con Él. Bien, pues esa intimidad con Dios, ese conocer al Señor, es obra del Espíritu Santo, ¿no? Él nos muestra cómo es Dios por dentro y sobre todo nos da a conocer al Padre. La gran preocupación, entre comillas, de Jesús era que conociéramos al Padre, ¿no? Porque el Padre era un desconocido en el sentido de que Dios para los hebreos no era Padre, era simplemente Dios. Era el innombrable, era el Señor, era Yahvé, pero era el Dios del Sinaí, el Dios de la ley. Pero nadie se atrevía a llamarle Padre, ¿no? Por eso la gran barbaridad que hizo Jesús, por la que fue condenado a muerte, fue por decir que Él era el Hijo de Dios, porque si Él es el Hijo de Dios, significa que Dios es su Padre. Y fue condenado, sabemos, por blasfemia. O sea, eso era inconcebible en la mente de un hebreo, decir que Dios era Padre. Dios es Dios, es el Altísimo, el intocable, el innombrable, el que es, pero Padre. Y por eso cuando Jesús se atreve a decir que tenemos que rezar diciendo a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, pues aquello fue una revolución y un escándalo, pero un escándalo de primera magnitud, ¿no? Y al fin muere por blasfemo, por demostrarnos y mostrarnos y atreverse a afirmar que Dios es Padre. El Espíritu Santo es quien mueve a Jesús para mostrarnos que Dios es Padre y quien nos sigue mostrando hoy, nos sigue diciendo y convenciendo que Dios es nuestro Padre.
y nos lo hace conocer el corazón del Padre, porque es una necesidad de primer orden en la vida cristiana, pero de primer orden, sentirnos hijos de Dios. Nuestra fe, me atrevo a decir que carecería de sentido si no tuviéramos una conciencia clara de ser hijos de Dios. No tendría sentido. Porque decir, hay gente que dice, yo la he vivido, ¿no? Soy cristiana, yo creo en Cristo, yo Jesús, Cristo, Jesús, y digo, así, pero ¿y el Padre y el Espíritu Santo? Bueno, sí, pero yo es Jesucristo. Vamos a ver. Una cosa es que tengamos una espiritualidad cristocéntrica. Yo os puedo asegurar que mi espiritualidad es básicamente cristocéntrica, sí. Pero yo nunca puedo renunciar al Padre y al Espíritu Santo, ¿no? Porque Jesús no es comprensible ni es aceptable sin el Padre y sin el Espíritu. Porque Jesús no ha venido a hacer otra cosa sino la voluntad del Padre, es su obsesión y de lo que habla a todas horas. Y lo que Jesús tiene dentro del corazón es el Padre. La redención, porque es la voluntad del Padre. Y el Padre, y el Padre, y el Padre. Y no tiene otro alimento sino la voluntad del Padre. Y nos redime y muere no por... A ver, cuando decimos Jesucristo vino para morir por nosotros, dices sí, pero vino para obedecer a su Padre, para cumplir la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que nos redimiera, y que nos redimiera muriendo en una cruz. Pero su objetivo número uno no era redimirnos ni morir en una cruz. Su objetivo número uno era la voluntad de su Padre. Su Padre, su Padre, su Padre. Entonces es absurdo, totalmente incoherente y falso decir yo Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo y dejar de lado al Padre. Porque Jesús y el Padre son uno y no se les puede separar. Y el Espíritu Santo es el fruto de esa unión de Jesús y el Padre, que decíamos el otro día, ese amor que fluye continuamente entre Jesús y el Padre, y ese estarse donando el Padre y el Hijo de manera continuada es el Espíritu Santo. Y no se puede renunciar tampoco al Espíritu Santo, que es el que continuamente nos está ilustrando, sosteniendo y convenciendo de que somos hijos de Dios y de que Dios es nuestro Padre, ¿no? Este conocimiento de Dios es indispensable porque el hombre de hoy, quizás siempre, pero en esta sociedad de hoy, en este tiempo, tiene una dificultad seria, que es la siguiente, ¿no? Que nos cuesta aceptar la relación con Dios de una manera pacífica y pacificadora. Hay mucha gente, y no gente necesariamente mala, sino gente que de alguna manera se resiste a la acción del Espíritu Santo y no acaba de aceptar a Dios como Padre, ¿no? Hay obstáculos para aceptar a Dios como Padre. Por ejemplo, y yo he visto casos, o sea, casos de gente que hablas con ella y te das cuenta y dices, pero ¿qué está diciendo? ¿Cómo está así? Y te das cuenta de que hay gente que vive así, de la siguiente manera. Hay gente que ve a Dios, en concreto al Padre, como una especie de aguafiestas continuo, porque tienen el concepto de que Dios es un Señor que está ahí continuamente recortándote la vida, ¿no? Recortándote la libertad y diciéndote continuamente, tú debes hacer esto y tú no debes hacer esto. Esto no se puede hacer y esto hay que hacerlo. Y eso, mucha gente lo interpreta como que Dios bloquea el camino y empiezan a alimentar como una especie de rencor subterráneo hacia Dios, ¿no? Dios, mira, que me deje en paz porque viene a complicarte la vida y es un aguafiestas, todo lo que quieres hacer te dice que no se puede, que está mal hecho. Y los mandamientos y la ley muchas veces para estas personas se convierten en una especie de lastre, de carga, y empiezan a guardar en su corazón, a veces inconscientemente, o empieza siendo inconsciente y al final acaba tomando volumen,
como una especie de resentimiento, de rencor contra Dios, que es un tipo pues, que nos está fastidiando todo el tiempo. Hay mucha gente, y esto es muy triste y muy gordo, pero es una realidad, repito, yo he encontrado gente así, que ve a Dios como un obstáculo para su felicidad. Y el único que puede destruir ese error, porque evidentemente es un error, y un error gordo, grave, un error de entidad, es el Espíritu Santo haciéndonos comprender interiormente quién es de verdad el Padre. Por eso es muy importante pedir la gracia de que se nos muestre al Padre como es y de que le queramos y le comprendamos como de verdad es, ¿no? Que no veamos a Dios Padre como alguien distante, lejano, ajeno a nosotros y a nuestra vida. Y otro obstáculo que también está ahí entre Dios y los hombres y que el Espíritu Santo tiene que estar continuamente limando y retirando del camino porque tropezamos y tropezamos, es el sufrimiento de los inocentes, ¿no? No me acuerdo quién era uno de estos filósofos, no recuerdo ahora el nombre, ¿no? Pero era un poeta, no sé si era Kierkegaard, no me acuerdo, bueno, que formula: el sufrimiento de los inocentes es la roca del ateísmo. Efectivamente, las personas, los ateos no son los que no creen en Dios, ese es otro concepto que, claro, los ateos son los que rechazan a Dios. Es el que de frente dice: Dios existe, pero yo no quiero nada con él. El que no cree es el que no cree porque no le ha encontrado, porque no se lo ha planteado, porque quiere creer y no puede. Eso es otra cuestión. Pero el ateo es el que es consciente de que Dios está ahí y dice: no quiero saber nada contigo, y le rechaza. Y el ateísmo son ese grupo, es esa corriente de personas que, sabiendo que Dios existe, sin dudar de que existe, le rechazan. Y la roca del ateísmo, donde se fundamentan muchas veces y se justifican para ese rechazo, es el sufrimiento de los inocentes. Y claro, ahí ya entramos en un punto en que tiene que actuar la fe, la confianza, y muchas veces hay que ofrecer a Dios el holocausto de comprender las cosas, ¿no? Porque claro, a mí a veces también llega gente que me dice: es que yo no entiendo a Dios. Y digo: toma, es que si lo entendiéramos no sería Dios, sería un tipo, vamos, directamente. Si yo con mi pobrecita cabecita y mi pobrecito entendimiento soy capaz de entender a Dios, o me estoy engañando a mí misma, o Dios no es Dios. O sea, hay algo que no marcha. Yo nunca voy a poder entender a Dios. Y pretender entender por qué Dios obra de una determinada manera o obra de otra es, desde luego, un acto de soberbia. Porque Dios no tiene por qué explicarme a mí por qué hace esto o deja de hacer lo otro. Eso es lo primero. Lo segundo, que Dios, en su infinita bondad, tiene razones poderosas para actuar como actúa y para permitir lo que permite, aunque yo no sea capaz de entenderlo. Primero, que no tiene por qué explicármelo, como os acabo de decir. Y segundo, que probablemente, aunque me lo explicara, no lo entendería, porque excede mi capacidad de comprender. Y ahí ya tengo que dar un salto, entrar en el terreno del misterio, y aquí tiene que actuar el Espíritu Santo, porque por nosotros solos no podemos. Entrar en el misterio, dar un salto y decir: no entiendo, pero me fío. Yo no entiendo por qué Dios hace esto, porque hay gente que me dice: es que no entiendo cómo Dios hace esto. No me digas que pasando esto que está sucediendo y que tú lo estás viendo, no me digas que Dios es bueno, porque esto no se entiende. Y yo, cuando me encuentro con personas así, que a veces vienen, ¿no? Primero hay que tratarlas siempre con mucha delicadeza y mucha caridad, porque generalmente la persona que se te acerca así es porque está muy herida, está muy dolorida, y no hay que hacerle más daño, sino que hay que comprenderla, no escandalizarse y acogerla con cariño y con paciencia y escuchar. Y yo lo que suelo decir es lo siguiente: yo tampoco entiendo.
yo no entiendo por qué pasan ciertas cosas. Es evidente que pasa, pero lo que sí sé seguro, porque lo creo firmemente, es que Dios es Padre y es bueno. Y en esta situación que no entendemos, que es absurda y que parece irracional, yo creo firmemente que me está amando, aunque no entienda lo que pasa. Y yo vuelvo siempre al ejemplo de los niños, ¿no? Vamos a ver, si un niño tiene un catarrillo así, pues le dan una medicina sencillita para que no le suba la fiebre, por vía oral, probablemente a lo mejor hasta no sabe mal, lo fabrican con un sabor agradable para que el niño lo tome bien, lo tolere bien, y ya está. Y el niño puede entender, si es pequeñito y se puede hablar con él, en una edad un poco, que eso que le está dando su madre porque tose y porque está enfermo es para ponerse bien y no está del todo mal y no sabe mal y se lo toma. Y entonces el niño sabe que su madre le está cuidando cuando le está dando esa medicina. Hasta ahí todo bien, ¿no? Cuando Dios nos cuida con una medicina que no nos resulta desagradable y que está bien, pues nos decimos que bien, que bueno es Dios que me cuida. Pero claro, si el niño aparece con una bronconeumonía, no le van a dar un jarabito por vía oral que sepa naranja, le van a poner un antibiótico en vena. Entonces el niño va a decir, va a patalear, va a decir que le pinche Rita, no va a parar quieto, va a llorar, y no va a entender por qué su madre lleva donde un señor desconocido para que le pinche en vena, que le duele y que no le cuentes a ese niño que su madre le está cuidando y le está haciendo un bien, porque eso ya no lo va a entender. Y el bien del antibiótico en vena es mucho mayor que la del jarabe que le daba en casa, que sabía muy rico, ¿no? Pero el niño eso no lo entiende. Ni lo puede entender aunque se lo expliques, que no, que mira, que es que este señor aunque te pincha, que trae tu madre que este señor te pinche es mucho mejor porque tienes una enfermedad más grave y esta medicación es mucho más eficaz y tiene que ir en vena, aunque no. Tú al niño no le puedes contar toda esa película porque aunque se la cuentes, no la va a entender. Aparte que tampoco hay por qué contárselo, porque es pérdida de tiempo, es absurdo, ¿no? Pero no tiene capacidad de entender de que el bien que su madre le está haciendo en ese momento es mucho mayor que si le dejara en casa y le siguiera dando un jarabe por vía oral que no le iba a curar nada, ¿no? Porque la enfermedad que tiene requiere otro cuidado. El niño en ese momento puede dudar de que su madre le esté cuidando, puede dudar de que su madre sea buena, porque no entiende por qué su madre permite eso que a él le está haciendo sufrir, que a él le están pinchando, que a él le están haciendo daño. No puede entender. Pues Dios muchas veces obra así con nosotros. ¿Por qué Dios permite esto? Pues no lo sé. A mí cuando la gente me viene a veces, pues, ¿cómo Dios permite que un niño de 2 años se esté muriendo de cáncer? Pues no lo sé. ¿Y qué culpa tiene ese niño? No, pues si tampoco nadie ha dicho que tenga culpa, ni Dios lo ha dicho. Que no entendemos que es un misterio, bien, pero yo tengo que fiarme. Yo no sé por qué Dios hace muchas cosas en mi vida, ni la de muchas personas, ¿no? Y a veces me estremezco ante el sufrimiento que contemplo y digo, qué horror, y Señor, y me sale decir, Señor, haz algo, ¿por qué esta persona está sufriendo tanto? Vale, es un primer movimiento y es normal, te sale, ves a alguien con un sufrimiento grande y te sale, Señor, arregla esto, no tengas así esta persona, esto no puede ser, y es normal que nos salga. Ese es el primer paso, hasta ahí bien, pero después tenemos que pararnos y decir, bueno, yo no sé por qué está pasando esto, no lo sé, no lo entiendo, pero yo, Señor, me fío de ti y sé que estás queriendo muchísimo a esa persona. Y cuanto menos entienda lo que pasa es porque el amor que le estás dando es más grande y yo no tengo por qué entenderlo, pero tengo que fiarme, porque la fe es eso. Y el único que nos puede dar fuerza, docilidad, luz para fiarnos de Dios y abandonarnos en Él, aunque no entendamos nada, el único que puede hacerlo es el Espíritu Santo. Él es el que nos muestra al Padre y nos lleva a confiar en el Padre por adversas que sean las cosas, ¿no? Tenemos que quitar esa idea de que Dios es un ser insensible, injusto, que nos contempla desde una atalaya y vive ajeno al sufrimiento humano. Esa es la imagen más errónea de Dios y más injusta, porque es la más falsa.
Dios es el Padre más amoroso del mundo. El Padre más amoroso que puede existir, porque es amor en sí mismo. Lo que no entendamos, tenemos que cerrar los ojos y fiarnos, ¿no? Orígenes dice que dentro de Dios existía una pasión de amor, un afán infinito de amar y de amarnos, y que eso fue lo que le hizo salir de sí mismo e encarnarse en el seno de una mujer. O sea, meterse hasta las cejas en nuestros líos para estar cerca de nosotros, ¿no? Pero lo hizo solo porque dentro de él había una pasión de amor tan fuerte que de alguna manera no pudo resistir a su propio amor y tuvo que hacerlo. O sea, él ya no se podía quedar quieto, por decirlo de alguna manera. Y la mejor manera que se le ocurrió de mostrarnos cómo nos quiere, cómo nos ama, fue haciéndose uno de nosotros, ¿no? Y dándonos lo más que tenía. Dios Padre no tenía nada más grande ni mejor que darnos para mostrarnos cuánto nos quiere que su Hijo amadísimo, el Hijo amado en el que Él se complace, ¿no? Nos dio lo más grande que tenía, que es su Hijo. Dios sufre. ¿Por qué sufre Dios? Pues es muy sencillo. Es el tema de siempre, claro. Preguntar eso es llegar al puerto, al ansiado puerto. ¿Por qué Dios sufre? Porque Dios es amor. Y el hecho de que sea amor significa, y más en el momento en que se hace hombre, Dios se hace hombre, pues es un hombre perfecto, es una naturaleza humana perfectísima, exactamente igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Y claro, ese hombre tiene unas entrañas, tiene una sensibilidad, tiene un corazón. Entonces, evidentemente, ese corazón es sensible y es vulnerable. El amor es lo que hace tremendamente vulnerable a Dios. Parece una incoherencia decir que el omnipotente es vulnerable. Pues el omnipotente es el más vulnerable, porque es el que tiene el corazón más grande y en consecuencia es el que más capacidad de sufrir el desamor tiene. El corazón que más puede sentir el dolor del desamor es el de Jesús, porque es el corazón más grande y con más capacidad de amar. Cuanto mayor es la capacidad de amar de un ser humano, mayor es la capacidad de sufrir por el desamor. Y el que mayor capacidad de amar tiene es Él, y por lo tanto es el más vulnerable. Ahí entramos pues en un misterio que nunca podremos llegar a comprender del todo, ¿no? Pero que es una verdad. Es la verdad más grande, más innovadora y más bonita de nuestra fe, que Dios tiene un corazón porque ha querido tenerlo para amarnos con un corazón de hombre y para sufrir como nosotros sufrimos con un corazón de hombre, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues lo que nos pasa siempre, que el amor hace vulnerable, porque el amor, si es verdadero, y el de Dios no cabe duda que es verdadero, deja siempre al amado libre. Cuando en un amor hay una brizna de posesión, de afán de poseer, de controlar, de manipular, de tener, aun sin mala voluntad, pero de tener de alguna manera enganchado al otro, porque en el fondo ya se está mezclando el egoísmo y ya no es un amor tan puro. Pero en Dios no cabe ese egoísmo, no cabe que se infiltre nada de eso. Entonces el amor de Dios es auténtico, es puro, y por eso es el amor el que más se arriesga, el que más riesgos corre, porque es el que da todo y el que nos deja siempre libres. Y dejando al otro libre de aceptar o de no aceptar el amor, te expones a ser rechazado. Y el rechazo duele, el rechazo es el sufrimiento. Ese es el misterio del sufrimiento de Dios. Dios sufre, no es un ser sensible. Todo esto es importante para que nos podamos reconciliar con la imagen de Dios Padre.
Esa es la luz que tenemos que pedir hoy al Espíritu. Si en nuestro corazón hay algo de eso, o en algún momento ha habido algo así, ¿no? De cierto resquemor, de cierto rencor con el Padre, porque todo el día nos está mandando cosas y prohibiendo otras cosas, y luego encima parece que no le importa el sufrimiento, o si ve el sufrimiento no lo remedia como yo creo que lo tiene que remediar. Eso a veces nos ha podido crear en el corazón un cierto resentimiento, algo así. Pues solamente el Espíritu Santo, el invocable, es quien nos puede hacer reconciliarnos del todo con el Padre, si tenemos algo de eso, ¿no? Que barra de nuestro corazón eso y que nos muestre al Padre como es, y que encienda en nuestros corazones el deseo de ser hijos, de vivir como hijos, la conciencia clara de que lo somos, y que sepamos comprender en la medida de lo posible, aceptar la voluntad del Padre, entregarnos a ella de verdad, que sea nuestro alimento, nuestra razón, nuestro norte, como lo fue de Jesús, el único que puede lograr esa entrega, ese rendirnos de verdad a la voluntad del Padre, ese amar al Padre, es el Espíritu Santo, y es el don que tenemos que pedir esta noche. Bene
Nos puede pasar que se nos ponga delante como un obstáculo para que venga el Espíritu Santo nuestra propia pobreza, nuestra pequeñez, nuestro pecado. Decíamos el otro día que una de las labores del Espíritu Santo es hacernos conscientes de esa pequeñez, de esa pobreza. Bien. Pero eso no nos tiene que desanimar, y muchas veces el demonio nos tienta por ahí. Nos pone delante nuestra pobreza, nuestro pecado, nuestras incapacidades, nuestras impotencias, como un obstáculo que va a hacer imposible la santidad, que va a hacer imposible que el Espíritu obre, que va a frustrar cualquier intento, por mucho que venga la gracia de Dios. Yo con este pecado no lo voy a poder secundar. Cuidado, porque es una tentación. Y a mí, esto que os estoy diciendo me pasa con frecuencia. El desánimo, el derrotismo, el decir es que esto no da más, no voy a poder superar nunca este defecto. Por mucho que me esfuerzo, por mucho que lucho, no avanzo. Parece que avanzo un poco un día y al día siguiente me caigo de bruces y más atrás todavía. Retrocedo, ¿no? Y entonces la tentación gravísima es la del desaliento. A mí me contó una vez un religioso que es miembro de la renovación carismática, que cuando se encontraba así, lo que más le ayudaba a salir del agujero y a animarse y a seguir adelante era una idea que le vino un día viendo a su madre, que era una mujer de pueblo, hacer jabón. ¿Haciendo jabón? Sí, haciendo jabón. Mi madre era de las que hacía jabón, el famoso jabón este de lagarto, que es carísimo. Pues esta mujer la hacía en el pueblo. Y él le dijo que un día vio que su madre estaba con ella. Empezó a recoger unas latas cochambrosas, pues unos aceites de haber frente a 200.000 kilos de sardinas 20 años antes, unos aceites rancios, asquerosos, que olían fatal. Y en una serie de latas la mujer los tenía allí recolectados y le dice, ¿pero para qué tienes esto ahí? ¿Y qué dice su madre? Para hacer jabón. Para hacer jabón, con eso encanta. ¿Con qué te crees que está hecho el jabón con el que te lavas todos los días aquí, en esta casa? Yo no compro jabón, lo hago yo. Con eso, y dice, sí, ya verás. Entonces, junto todo lo de las latas, que era lo más grande, sacó un sobrecito de un armario, un sobrecito con un polvito blanco. Y en el sobrecito ponía sosa cáustica. Ese polvito blanco lo echa en la guarrería aquella del aceite de las latas, que era una cosa que apestaba fatal. Y oye, pues echar el polvito ese, revolverlo con un palo, y en cuestión de segundos el aceite cambió de color, se puso blanco, dejó de oler mal y empezó a oler bien. Y dice, ahora con eso que haces, esto ahora se echa en los moldes y mañana corto los tacos de jabón. Entonces él tuvo una iluminación. ¿Sabes una cosa? Dice su madre, que la sosa cáustica es el Espíritu Santo. En nuestros aceites asquerosos, guarros, indecentes, impresentables, viene el Espíritu Santo, nos toca, y eso que era asqueroso, intocable, para tirarlo a cualquier sitio,
la obra del Espíritu Santo, que es la sosa cáustica, se convierte en una cosa buenísima, estupenda, que es jabón y encima el mejor jabón, porque no irrita, porque no estropea la piel, porque es el que mejor limpia, el que mejor lava, porque tiene sosa, etcétera, etcétera. Pues ese es el Espíritu Santo. O sea, cuando veamos nuestro aceite asqueroso, nuestro aceite de desperdicio, todo nuestro desperdicio, pues sabemos que si viene el Espíritu Santo y nos toca, se va a convertir en algo bueno y que va a servir para el bien de los demás. Por eso es necesario venir ante el Señor, reconociendo nuestra pobreza, sin angustia y decir, bueno, límpiame, cámbiame, transfórmame, para que yo pueda servir a otros, hacer bien a otros, ayudar a otros. O sea, de mi suciedad, tú me tocas y sacas jabón, pues la sosa cáustica es el Espíritu Santo. Y él me lo contó. Y dice, ya ves tú qué cosa más tonta. Y dice, pero entonces imaginan la de dulce y lo que me consuela cuando estoy para abajo, ¿no? Y no se me olvidó y me acuerdo muchas veces. Y el otro día lo quería haber dicho y se me olvidó decirlo. Y ahora que lo estaba pensando, digo, antes de que se me vuelva a olvidar, lo voy a contar porque es una cosa muy simple, pero tiene una gran enseñanza y una aplicación práctica muy grande. Es el Espíritu Santo el que transforma todo, hasta lo que parece intransformable. Porque aquello parecía un truco de magia, y no era magia, era química pura, vamos, pero era simplemente sosa cáustica. Y entonces este que es así dice, ¡ah! Eso es el Espíritu Santo, que es una Yeah.
Amen.